Un saludo a todas y todos desde el proyecto de investigación 3003 denominado ANIMAL. Les habla su servidor, el doctor Marco Antonio Muñoz, y nos acompaña también la licenciada Mariana. Saludos. Muy buenas tardes. Hola Mariana. Vamos a presentarle al equipo de Pilares Monterrey en la Ciudad de México cómo realizar la captura de información de los diversos cuestionarios que sirven para la autoevaluación y también cómo visualizar los datos de una forma rápida. Obviamente nosotros vamos a explicar elementos generales, pero que permiten tener la habilidad de la captura y la visualización de la información. Ahora, en pantalla podemos observar lo siguiente. Este es un manual que se les va a entregar al equipo de Pilares Monterrey y tiene dos QRs importantes. La visualización del primer QR que habla acerca del formulario digital único, básicamente es para capturar los diferentes instrumentos de recolección de datos que generan el autodiagnóstico. El segundo QR genera la visualización de tableros estadísticos. Nosotros hablaremos con los equipos de informática, pero básicamente estas instrucciones son en general para todos. Cuando uno genera la captura de información, podemos observar un cuestionario como este y básicamente genera un tablero de datos con cada una de las filas que representa personas. Pero el segundo QR representa información a nivel de tablas y a nivel de diferentes gráficos. Estos tableros se automatizan, es decir, cuando se va capturando, generan información de forma automática. Dicho eso, ahora vamos a pasar a la primera etapa que implica la captura de datos. Nos va a acompañar nuestra compañera, la licenciada Mariana, y va a presentar su celular, pero vamos a imaginar que escaneó el código QR y entonces está en disponibilidad de generar la información pertinente. Muy bien. Entonces, Marian, suponemos que escaneaste el código QR y que te llevó a este formulario. Adelante. Sí, comienzo siempre poniendo los apellidos y el nombre, Muy bien. o puedo Efectivamente. poner nombre y Es apellido. una buena pregunta. Recomendamos siempre empezar por los apellidos. No importa si tiene acentos, lo que sí recomendamos es evitar el signo, diferentes signos o comas. Pero es muy importante empezar la captura por apellidos para que pueda ser localizado el dato. Otra recomendación es que, si es posible, se agrega la información del apellido paterno y el apellido materno. Aquí en Puedo este escribirlo campo, con, adelante, Mariana. puedo escribirlo con mayúsculas, minúsculas o como sea. Sí, puedes escribir los datos en mayúsculas o minúsculas, no importa. Lo que sí es muy importante es que se genere la información. Ujú. En la variable anterior acerca del domicilio, regresa tantito, Mariana. Muy bien, aquí recomendamos escribir la dirección o domicilio completo. En este ejercicio no es necesario, pero podemos observar que Orizaba es la ciudad, está dividida por una coma y luego sigue el estado. En el caso de la Ciudad de México, pues está dividida por diferentes representaciones geográficas, pero obviamente la dirección empezaría como calle, avenida, número, posteriormente la colonia y luego la ciudad en donde radica la persona y si es necesario, se lo consideran al final el Estado, ¿no? En este caso Ciudad de México. Muy bien, continúa Mariana. Aquí Mariana capturó la edad, una edad ficticia en esta captura, edad en años, y noten que se puso entre paréntesis una nota de solo escribir un número. Sería incorrecto, por ejemplo, Mariana, poner un espacio al final. Haz un ejemplo de esto. Muy bien. Aquí al agregar un espacio ya dejó de ser un número y se convirtió en un texto. Lo correcto sería solamente dejar el número. Vamos a quitar ese espacio. Muy bien. También recomendamos no capturar la palabra años. ¿Sí? Sí, adelante, Mariano. Continúa la captura. Algunos celulares permiten
en la captura de la fecha, identificar un calendario y seleccionar una fecha específica. Si eso no sucede, entonces tendría que capturarse a mano, como el ejercicio que está haciendo la licenciada en ese momento. Ahora, en el siguiente punto, para los capturistas o los generadores de información, es muy importante identificar cuál de los instrumentos se va a capturar. Hay diferentes instrumentos. Está el instrumento de cuestionario de vida, está el instrumento cuestionario AMAI, que es un cuestionario socioeconómico, el de evaluación de riesgo cariogénico, denominado IPARE y Andrade, el grado de pertenencia en la comunidad y cultivos en casa. Noten que al final también se menciona enviar captura. Vamos a hacer un ejercicio sencillo en el que la compañera va a capturar un cuestionario de vida. Selecciona el cuestionario y la lleva inmediatamente al apartado donde se encuentran esas preguntas. Recomendamos siempre leer todo con mucha atención y responder con mucha sinceridad. ¿Qué pasa si hay alguna pregunta que no quiera responder? Por ejemplo, esta. Muy Su bien, es niño una se ha pregunta parado. muy importante, Mariano. En el caso de que en papel no se recolectó una pregunta o que la persona no quiso responder una pregunta, tendríamos que capturar no respondió. Y si no sé la respuesta. También no respondió. Ujú. Un comentario importante es que pueden observar que durante el proceso de la captura, algunas categorías de respuesta tienen puntajes. Esos puntajes generan automáticamente una medición que en la base de datos determina en un semáforo, en este caso para este cuestionario, un semáforo de salud, que veremos más adelante. Si mi niño sí presenta alguna enfermedad, pero no sé cuál, ¿puedo responderla o dejarla libre esta? Muy bien, es una buena pregunta. Vamos a observarla. En la pregunta anterior se indicaba si el niño presenta alguna enfermedad en este momento, pero en este momento, es decir, en este preciso momento, en el día de hoy, obviamente eso puede cambiar mañana, en una semana, etcétera, pero es la medición de este momento. En este caso podríamos poner que sí, pero cuando se pregunta en la siguiente si la respuesta es que sí, cuál, pero no se sabe, podemos poner que aún no tiene un diagnóstico o que no se sabe. Muy bien. ¿Puedo dejar libre la respuesta o debo Sí, poner no se sabe? muy bien, sí puedes dejarla libre. Obviamente se recomienda recolectar la mayor cantidad de información posible, pero se pueden dejar algunas preguntas abiertas, como esta, de si la respuesta fue sí, se puede dejar sin nada, ¿no? Es más, si la respuesta anterior fue sí, aquí debería llevar una respuesta, pero si la respuesta anterior fue un no, ya no llevaría una respuesta, ¿no? El formulario o el cuestionario está diseñado para que se recolecte información de las preguntas, de algunas preguntas de forma obligatoria, otras quedan libres, es decir, no requieren la captura de un dato. Si respondo no, ¿es lo mismo que no respondió? Ah, buena pregunta. No, no es lo mismo. Por ejemplo, en este caso, si en los últimos 6 meses un niño ha presentado algún problema de diarrea, no es lo mismo decir no que no respondió. No respondió representa una omisión en la información, que puede ser básicamente porque en el cuestionario papel no hubo respuesta a esa pregunta, es decir, no se recolectó o el sujeto, la persona, el papá, la mamá, etcétera, no respondió, pero es muy diferente a no. Aquí la condición de no es que durante los últimos 6 meses tal niño no ha presentado diarrea. Entonces, si no sé si cuenta con cartilla de vacunación, ¿puedo poner no respondió? Si no se tiene el dato, sí, pero si no se tiene, entonces la nulidad o la negación es de que no se cuenta con una cartilla de vacunación. Ujú. Y en esta, si tiene varios servicios de salud, ¿puedo seleccionar varios?
Buena pregunta, sí, correcto. Noten que los cuadritos son diferentes a los círculos en las preguntas anteriores. Cuando hay cuadritos, podemos seleccionar una, varias o ninguna. ¿Qué pasa si, por ejemplo, desconozco, pero puede ser que sí o no? Respondo desconozco o no respondió. Si no sabe, es decir, no tiene, por ejemplo, muchas veces el cuestionario es recolectado a partir de algún familiar secundario. No saben realmente si el niño o la persona de la que se está dando referencia en este cuestionario tiene acceso a servicios de salud, por ejemplo, el IMSS o si tiene privados. Entonces, cuando suceden ese tipo de casos, se puede seleccionar simplemente desconozco, que no es lo mismo que no respondió. Recuerden que no respondió significa que simplemente no se recolectó esa respuesta. Cuando dice regularmente, ¿es todos los días o varias veces a la semana o cada cuánto es? No hay una periodicidad específica acerca de si es en un año, si es en un mes, etcétera. Lo que se está buscando es más o menos en qué grado de frecuencia se encuentra la presencia de ciertos tratamientos en la vida del menor. Por ejemplo, si el niño ha recibido tratamiento alternativo de medicina tradicional, específicamente acupuntura. Si nunca lo ha recibido, entonces la respuesta obvia no sería regularmente o en ocasiones, sería la que se encuentra en el extremo derecho. Este Entonces, cuestionario tiene otras opciones que se pueden visualizar cuando uno puede voltear el celular de forma horizontal. Pero dependiendo también de cómo fue configurada la pantalla, podrían ver o no toda la información. Sí recomendamos que algunas preguntas como esta, el celular se voltee de forma horizontal. No lo vemos acá, queremos seguir con el proceso, pero, por ejemplo, ¿qué tan seguido se le da remedios caseros al niño? Bueno, más o menos en un año, ¿no? En 6 meses, en un mes, etcétera. Va a depender de qué tanto están presentes estos tratamientos alternativos en la vida de un estudiante. Es incluso técnicamente relativo. puedo no voltear la pantalla y girarlo hacia la derecha. Ah, muy bien. No sabía que se puede hacer eso, pero qué bueno que nos lo mencionas. Hay una barra de desplazamiento horizontal en la parte inferior que nos permite ver las otras categorías de respuesta. No respondió para no se recolectó. Nunca, es decir, la inexistencia o realmente cero, la nulidad de tal cosa. Y luego se encuentra otra categoría que creo que es frecuentes, la que sigue después de nunca. En ocasiones, muy bien, frecuentemente y así sucesivamente. Muy bien. Recuerden que si en el formato papel no se recolectó una respuesta, se captura como no respondió. ¿Y a qué se refiere con otros? Muy bien, por ejemplo, si la persona nos hace referencia de que hay otro tipo de tratamientos que no están mencionados aquí, por ejemplo, aquí solamente pusimos acupuntura, remedios caseros, herbolaria, suada, masaje homeopatía, ¿no? Pero puede haber algo que no esté concentrado en esta lista y entonces podría tomarse la referencia de otros. Generalmente la mayoría están concentrados en estos grupos o en estas características, pero si hubiera otro que no está referenciado en esta lista, podríamos cliquear otros y en la parte inferior, en la pregunta que sigue, responder otros cuáles, para que quede mucho más claro y mucho más rica la información, no solamente cuantitativa, sino también cualitativa. Y si aquí no ha ocupado otros, ¿es recomendable dejarlo vacío o ponerle ninguno en la siguiente pregunta? Muy bien, tenemos otras opciones de respuesta ahí en el otros. Vamos a verlas. Ok, en este caso sería a otros, entraría en la categoría de nunca o podría ser la categoría de no respondió, dependiendo de lo que haya dicho el sujeto, ¿no? Puede ser que ninguno de estos haya utilizado y todos sean en la categoría nunca o el otro simplemente no lo respondió. Entonces, si en la pregunta sí respondió otros, ¿cuáles? ¿Le pongo ninguno o lo dejo vacío? Aquí, por ejemplo, en la categoría de otros, lo contestó como nunca, así que no es necesario capturar algo más en si respondió otros cuáles.
Si hubiera puesto algún tipo de frecuencia, como ocasionalmente, frecuentemente, entonces sí se recomendaría esta captura. Muy bien, ¿Puedo enviar mi captura o muy continúo bien, con... en este punto quiero mencionar algo. Aquí menciona si se va a hacer otra captura, es decir, de otro cuestionario. Puede ser que la captura de la información se haga de forma completa o se haga cuestionario por cuestionario, no importa, mientras se seleccione adecuadamente cuál es el cuestionario que importa. Haremos un segundo ejercicio solamente como referencia. Cliquea en este caso el cuestionario AMAI. Y cuando le damos siguiente nos envía a ese apartado del cuestionario MAI y entonces ya vamos a capturar dos cuestionarios de la totalidad que tenemos. Si solamente tenemos uno, con ese es suficiente. Muy bien, continúa Mariana. En este caso, si soy la tía o la abuelita, aún así me refiero a con quién vive el niño en esta pregunta. Correcto, sí, se debe referir al jefe de familia que representa la responsabilidad del niño. Debe de haber alguien, puede ser el papá, la mamá, los abuelos o el tío. Hay alguien que es responsable del niño y que técnicamente entra en el rol de jefe o jefa de familia. No necesariamente puede ser la tía o el abuelo, generalmente es la persona que se hace responsable de los gastos. Este cuestionario mide específicamente y representa características socioeconómicas de la población. Como podrán observar, la lógica de la captura nos lleva poco a poco. Obviamente, si hay preguntas que no se respondieron, las capturamos como no respondió. En este caso de los automóviles o camionetas, ¿cuentan también las del trabajo? Eh, es una buena pregunta. En realidad no. O sea, cuentan más bien los vehículos que están disponibles para la familia de manera personal o de manera particular. Aunque muchas veces se hace uso del vehículo de la empresa o del trabajo para actividades familiares, no es propiamente o representa gastos de la familia. Como podrán observar, la captura es relativamente sencilla, ya sea que la hagan en formato papel o se vayan a la captura directamente en este formulario. Vamos a cerrar este video tutorial, entonces supongamos que solamente se requirió la captura de dos cuestionarios, los demás tienen la misma lógica, es decir, no respondió, preguntas abiertas o preguntas donde hay una opción que se deba de escoger. Cuando ya se termina la captura es muy importante cerrar la captura enviando la captura. En este caso, Mariana, por favor, enviar captura. Y siguiente. Noten que hay un mensaje que dice haz clic en enviar para terminar. Entonces vamos a enviar la captura y se registró la captura con éxito. Es todo. Vamos a cerrar este video tutorial mencionando lo siguiente, que estos tableros estadísticos agrupan la información de las capturas, no importa desde qué celular o tableta, automáticamente hacen la generación de las frecuencias y de las gráficas. Sin embargo, es muy importante mencionar que la captura de los datos se presenta también en una base de datos. Estas bases de datos permiten la identificación de diversos sistemas de información que nos dan diferentes resultados. De eso hablaremos de forma muy específica con los compañeros o el personal del área de sistemas de Pilares Monterrey. Bueno, pues muchas gracias por poner atención en este video que llevamos hasta este momento y estaremos en contacto el día de mañana. Muchas gracias.